Bienvenidos a Manos y Oficios. Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín para aprender acerca de las orquídeas. Juan Carlos, bienvenido a Manos y Oficios, gracias por recibirnos y bueno, estamos en un lugar súper lindo con una planta hermosísima, exótica, la orquídea. Cuéntanos un poco acerca de ella. Mil gracias por invitarnos al programa. Mira, las orquídeas son unas plantas muy especiales, muy evolucionadas y tú encuentras orquídeas y eso es lo que las hace tan atractivas de todos los colores, de todos los tamaños, entonces se ha ido volviendo un referente para tener en las casas, en las fincas y eso es lo que ha hecho que sean como tan famosas, ¿cierto? Sí, son súper decorativas, además que es muy agradable tener orquídeas en la casa, los colores, las formas, como tú decías. ¿De dónde son originarias? No, hay orquídeas prácticamente en todo el mundo. Hay orquídeas asiáticas, hay orquídeas de Sudamérica, Norteamérica, se pueden encontrar en todas partes del mundo y eso es lo que las hace tan especiales también. Acá en Colombia tenemos de pronto alguna orquídea nativa. Tenemos muchas. Colombia tiene el 25% de la totalidad de las especies que hay reportadas en el mundo. Entonces es también algo que hace a Colombia y su biodiversidad muy especial. Y Colombia declaró, creo que en el año 1936, la Cattleya triana, es una de nuestras cattleyas, como la flor nacional del país. Entonces la historia de las orquídeas en Colombia viene de muy atrás. Y es bastante amplia. Nosotros, como tú decías, tenemos una biodiversidad de plantas enorme y la orquídea pues no se queda atrás. ¿Por qué son tan importantes estas plantas? Estas plantas tienen dos puntos muy importantes. Uno, en las especies tienen unos polinizadores únicos. Entonces ellas con sus formas y sus olores atraen ese tipo de polinizadores y entonces ahí hay una cadena de conservación que es como muy especial. Y lo otro es que por ser esas formas, esos colores, se cultivan plantas para, como tú decías, para lucir en las casas o en la finca, en diferentes sitios. Entonces comercialmente se han vuelto un producto también muy importante. Bastante, hay fanáticos, hay amateurs, mejor dicho, y tú precisamente que haces parte como de esa sociedad, ¿cierto?, de orquideología acá de Colombia. Mencionabas ahorita algo muy importante, los polinizadores. ¿Cuáles son esos que hacen que estas plantas se reproduzcan? La mayoría de los polinizadores de las orquídeas son moscas o abejas, entonces tú siempre vas a ver volando alrededor de las orquídeas, inclusive si aquí miramos ahora vas a ver los moscos atraídos por el olor y por los colores, tratando de entrar a buscar o a coger su néctar y sus cosas, y ahí es donde hacen que las plantas se polinicen, ¿cierto? Ellas se les pega el polen en la espalda o en diferentes sitios y vuelan a otra planta que también los atrae y le pegan lo que llevan colgado, se lo pegan a la siguiente y así se va dando la polinización natural de las orquídeas. Exacto. Y también hacemos polinización artificial, ¿cierto? Ya los que para llegar a este tipo de colores no están en la naturaleza, ha sido que la gente coge un poquito de su polen y dice, esta me gusta, este color, y se lo pone a otra planta, entonces ya no es una polinización natural, sino ya artificial, hecha por el... Qué bonito, eso sí no lo sabía, o sea, se puede jugar como con esa polinización y crear, digamos, nuevos colores, formas también. Correcto, entonces ya no se conocen como especies, sino como híbridos, entonces eso es lo que ha hecho que también esto evolucione en sus formas, en sus colores, tanto. Claro, que haya tanta diversidad. Juan Carlos, he escuchado, ya tú nos ayudas en esa parte, que digamos la reproducción y los cuidados son como muy específicos. ¿Cómo son esos cuidados y esa reproducción de Perfecto, hablemos un poquito de la reproducción. Hay dos formas de que las orquídeas se reproducen. Una es la reproducción natural, entonces pasa esto que hablamos ahora, el mosquito poliniza, crece las semillas y naturalmente las semillas después, cada especie tiene como un tiempo en el que madura su semilla, ella se abre y el viento se lleva las semillas son microscópicas, o sea, tú pues la pones en un dedo y ya ves que hay ahí como un granito de sal, eso es una semilla. Entonces ellas viajan y se pegan, no sé, caen en una corteza de un árbol, caen en ciertos sitios y si ahí tienen
unas familias de hongos especiales, ellas germinan, o sea, nace una pequeña plantulita y ahí empieza la reproducción. Entonces ese es el mundo natural. Ya cuando estamos haciendo híbridos, estamos haciendo estos cruces, se desarrollaron técnicas para hacer una reproducción en laboratorio. Entonces se lleva a unos sitios especiales, asépticos completamente, se extrae las semillas, se siembran en unas, lo llamamos un agar, como una gelatina con unos nutrientes, y ahí ellas van a empezar a crecer, y ya cuando tenemos una plántula de un tamaño específico ya puede salir a vivir a la luz, ¿cierto? Generalmente está, lo llamamos in vitro, está dentro de un frasco durante 15 meses más o menos. Juan Carlos, ¿puede pasar de pronto que en una polinización cruzada se dé que nazca una nueva especie? Porque, por ejemplo, en los bosques, cuando hacemos caminatas en los bosques o en partes donde, digamos, el ser humano no frecuenta mucho, que uno encuentra diferentes, o sea, especies que uno dice, o a uno con un experto y dice, ay, esta no la conocía, eso pasa muy frecuentemente. Pasa, pero es muy especial. Puede pasar en la naturaleza como entre el mismo género, y no es una especie nueva, ya es un híbrido. Las especies son de la naturaleza, se han evolucionado por miles de años, entonces es que por la naturaleza un polinizador cogió un tipo de Cattleya y voló a otro tipo de Cattleya y se polinizó, entonces ahí se creó un híbrido natural, porque fue un polinizador el que lo hizo, ¿cierto? Y tenemos varios híbridos, muchos híbridos naturales registrados y que se conocen. Entonces puede suceder, pero no entre dos géneros, pues que una Cattleya con una banda o un Phalaenopsis, otro tipo, ahí la naturaleza dice, no, esto no funciona. Exacto, la naturaleza es muy sabia, pues, como en ese sentido. Bueno, y ahora en la parte de los cuidados, que sí he escuchado que dicen, no, hay que cuidarlas, pues, porque, mejor dicho, son súper consentidas. Sí, entonces yo creo que, yo siempre digo que hay que tratar de imitar un poquito ellas donde viven, ¿cierto? Que son plantas que están principalmente adheridas a los árboles o están en la tierra, solo hay dos tipos de orquídeas. Entonces generalmente cometemos errores que, ay no, le echamos agua todos los días. Entonces, no, en la naturaleza no llueve todos los días, ellas no viven inundadas, ellas generalmente cae un aguacero, ellas absorben algo de humedad de lo que necesitan y el resto pasa. Entonces es echar agua, dejar que se seque la vasija donde está sembrada y volver a echar, no hacerlo todos los días. Son muy sensibles al sol, entonces generalmente la gente la lleva a su casa y la pone al lado de la ventana o la pone en el comedor donde le da el poniente, entonces se secan las flores o se quema. Entonces es ir un poquito como de ensayo y error, ir buscando el sitio, y una vez ellas encuentran el sitio que les gusta, tú las vas a ver crecer y florecer y viven ya muy contentas, ¿cierto? Es así, es muy importante entonces como irnos a la literatura, a ver entonces cada especie o cada variedad, como dónde ha sido su hábitat para poder imitarlo, ¿cierto? Y tratar de darle los cuidados que ellas necesitan según... Es muy importante, como hay orquídeas desde el nivel del mar casi que hasta el páramo, entonces ellas generalmente no son capaces de vivir en esos climas, ellas han evolucionado en su clima. Entonces no te puedes llevar una planta del páramo a vivir a Medellín, no, ni siquiera. Entonces hay que tener muy claro el clima donde están para tener orquídeas que se te adapten a donde tú estás, ¿cierto? En nuestro recorrido nos encontramos con Francisco Villegas, él es todo un experto en orquídeas, juez nacional e internacional. Francisco, bienvenido a Manos y Oficios, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante al momento de juzgar una orquídea? Lo más importante juzgando orquídeas es la forma. La forma tiene en los puntajes que utilizamos más o menos el 50% del valor, pues, de la puntuación de la orquídea. Otros elementos son la cantidad de flores que tiene la planta y los colores. Que hay, mejor dicho, infinidad de formas, de colores. Sí. Bueno, empecemos entonces con una especie. Hablemos más bien de un género, el género Cattleya. Cattleya es el que más distingue a la gente como la planta que representa las orquídeas. Ajá.
La catleya es una planta que en el país se encuentra en muchas zonas como natural, o sea, crecía naturalmente en los bosques, aún quedan algunas, y de ahí es de donde se ha desprendido la mayor cantidad de trabajo a nivel mundial entre los que cultivan, digámoslo así, para colección, porque lo que más se cultiva a nivel mundial económicamente es la planta que tenemos aquí atrás, que es Phalaenopsis. Es una planta que vende en todo el mundo más que cualquier otra planta viva. Es la mejor planta para vender. ¿De dónde es originaria esta orquídea? Las Phalaenopsis son de Asia, básicamente. Allí las llaman orquídeas mariposa, pero ya las encuentran en toda parte, en el supermercado. Es más, no falta sino que las metan en ferreterías, pero le cuento que en toda parte la encuentran. Está bien bonita. ¿Hay en otros colores también, Francisco? Sí, sí, no, hay infinidad de colores. Es una planta a la que le han metido mucha tecnología. Los más grandes desarrolladores de variedades a partir de esto están en Taiwán y en Holanda. Todos los años salen nuevas variedades de colores, texturas, tamaños, hay de todo. Eso es un mercado de muchos millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares ya. Bueno, Francisco, otro género raro de orquídeas. Otro género raro es las mardevalias. Las mardevalias son plantas como las que tengo yo acá atrás, que son nativas de Colombia también y crecen generalmente, la mayoría de las especies, en tierra muy fría. Pero Colombia es potencia mundial en la naturaleza. Hay una gran variedad de ese tipo de plantas, de las cuales también ya se han hecho desarrollos muy importantes y son parte del patrimonio natural de la nación, realmente. Esas se las encuentra mucho uno cuando va a los bosques altos. Sí, básicamente estaban porque ya pues, los bosques altos los han acabado a punta de carbón y otras cosas, pero sí, se encuentran por encima de 2.200 metros generalmente, y hay lugares donde, por ejemplo, la serranía del Cucuy, donde eran por miles, millones. Hablan las crónicas antiguas que la gente se paraba y las veía que se mecían con el viento, pero eran hectáreas de estas plantas. ¿Tenemos alguna orquídea que se encuentre en vía de extinción acá en Colombia? Nosotros en vía de extinción tenemos, yo creo que las catacetinias, son plantas que están atrás de ti, son plantas que tienen unos requerimientos muy especiales. ¿Cuáles son esos? Que necesitan un macho y una hembra. Entonces encontrar un macho y una hembra en una orquídea y las polinizan unas abejas, en este momento están visitándolas, unas abejas negras grandes que se enloquecen con las aromas que sueltan. Pero ese insecto es obligado a pararse dentro de la flor de cierta manera, el polen se lo pega a la planta porque tiene un mecanismo de disparo y después viaja a la otra, la femenina es diferente y esa forma donde se le pegó encaja en una sección que es la parte femenina de la planta. Qué bonito. Mencionaste algo, Francisco, muy interesante y es los aromas. Cada orquídea genera un aroma diferente. Sí, ¿sabes qué? Es más, los insectos polinizadores realmente se guían por las fragancias, más que por los colores. Algunos se ubican con el color, pero la fragancia es la que los atrae. Básicamente ellas colectan los machos de las abejas que polinizan, allá están pegadas en este momento, colectando el aroma, se lo untan en ciertas partes y vuelan para que la hembra sienta que está por ahí y haya posibilidades de algún encuentro. Qué chévere. Sí. La naturaleza es pues muy bonita. Francisco, referente a las formas y a los colores, hablando también de las que tú decías que son naturales y tenemos otra parte que son, digamos, las híbridas, ¿de pronto tienen algún nombre al momento de juzgarlas o en qué se basan, digamos, en esas formas, esos colores, esos pigmentos? Sí, no. A ver, básicamente, como te decía, la forma, independiente del color, es lo más valioso dentro de una orquídea. Entonces, todos los desarrolladores de orquídeas tratan de mejorar la forma. ¿Hacia dónde la mejoran? Hacia una forma más circular, o sea, circunscrita en un círculo.
Esa es la primera parte. Después es el color. Trata de que sean colores brillantes, muy vibrantes, y en el trópico nosotros exigimos que sean colores muy llamativos, mientras que en Europa quieren los blancos, los rosados, cosas más pausadas dentro del color. Pero es interesante eso. Después ya viene la forma de la vara, la cantidad de las flores, y eso es lo que uno tiene que juzgar como juez entre los grupos que se parecen. O sea, no juzgamos carros con motos, sino que juzgamos catleyas con catleyas, phalaenopsis con phalaenopsis, bandas con bandas, mardevalias con mardevalias. ¿Ok? Francisco, ¿cuál es su orquídea favorita? No, las orquídeas en general son favoritas que hay todas, pero si yo fuera a escoger para mí, son los odontoglossum. Son plantas que están también en vías de extinción y son plantas muy bellas que están desapareciendo de los cultivos porque tienen requerimientos muy grandes de frío, que en los lugares donde las desarrollaron fuertemente, que fue Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, ya no hay posibilidades por lo costoso. Pero nosotros en el trópico, básicamente en Bogotá, Manizales, Popayán, estamos haciendo que la gente vuelva a cultivar eso porque nos vamos a convertir en los guardianes en el mundo de esa planta. Exactamente, qué bonito que a eso como que nos direccionemos, ¿cierto? A cuidar y a ser guardianes de todas estas plantas. Francisco, muchísimas gracias, aprendí muchísimo de ti hoy de las orquídeas. Oh, y ojalá que todo el mundo empiece a cuidarlas, realmente hay que cuidarlas. Bueno, yo voy a seguir recorriendo a ver qué más me Ok, encuentro. chao, pues, hasta luego. En nuestro recorrido llegamos al vivero donde nos encontramos con Juan Camilo, quien nos va a enseñar a hacer una resiembra y acerca de los cuidados de las orquídeas. Juan Camilo, bienvenido a Manos y Oficios. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con una resiembra. ¿Qué especie es esta? Bueno, aquí tenemos una catleya que ya le quedó pequeña la matera. Ajá. Ya los renuevos están aquí saliéndose en todo el borde, entonces ya no van a tener espacio para donde crecer. Entonces lo que tenemos que hacer es pasarla a una matera un poquito más grande. Ah, ok, perfecto. Entonces lo primero que hacemos es sacarla del matero donde está. ¿Sí? Limpiamos todas sus raíces del sustrato viejo. Ahí con cuidado, ¿cierto? Con cuidado de no irlas a porrear mucho. ¿Y qué sustrato vamos a utilizar? Vamos a utilizar una mezcla de corteza de pino pátula y piedra, ¿sí? Un sustrato muy aireado para que las raíces puedan entrar fácilmente y colonizarlo. ¿Qué sería este? Que es ese sustrato, sí. Debe estar así como húmedo. Lo ideal es sembrarlas con el sustrato húmedo, porque como hay que dejarlas un tiempo sin regar para que logren cicatrizar las heridas que les vamos a hacer, entonces para que no pierdan tanta humedad en el proceso. Ah, perfecto. Por aquello del estrés. Sí, entonces aquí ya tenemos las raíces limpias y vamos a cortar unas traseras que ya están un poquito podridas y en mal estado. Entonces con las tijeras previamente desinfectadas hacemos los cortes de las raíces más traseras para dejar solo las raíces limpias. ¿Estas raíces nos sirven también como sustrato? ¿O es No, mejor quitarlas? es mejor quitarlas, sí. Hay que dejarle siempre un poquito que nos sirven como anclaje para el sustrato nuevo, pero hay que retirar todas las que estén en mal estado. ¿Sí? Luego de que hacemos ya los cortes y que la planta está limpia en sus raíces, Sí. vamos a sellar los cortes con un fungicida para parte evitar, es muy importante, sí, ¿cierto? es muy importante para que evitemos la entrada de algún patógeno por estas heridas que les estamos haciendo en los cortes. Entonces, esta matera es la que estábamos usando y ya la planta nos quedó muy pequeña, muy grande para el tamaño de la matera. Entonces vamos a pasarla a un número más grande, ¿sí? A las orquídeas siempre les gusta estar en materas muy apretadas, ¿sí? Entonces lo ideal es subirlas de a número de materas, no pasarlas derecho a una matera muy grande. Ah, ok. Entonces vamos a presentar la planta
la parte nueva, que es de donde están saliendo los renuevos. En este Sí. caso esta planta tiene 2 puntos de crecimiento, deben de quedar hacia el frente de la matera, y la parte vieja, que es ya los bulbos más pequeños, deben quedar en el borde de la matera para que le demos espacio a donde vaya a seguir creciendo. Entonces presentamos la mata y comenzamos a rellenarla con el sustrato. Siempre apretamos un poquito por los lados, y ellas no deben quedar enterradas del todo, sino Sí. que desde donde salen los bulbos debe quedar el sustrato de ahí para abajo, ¿sí? Más arriba de los bulbos debe quedar por fuera del sustrato. Entonces vamos apretando a medida que le echamos el sustrato. Ahí ya cuando estamos como con la mitad de la matera llena, vamos a utilizar un abono de liberación lenta, ¿sí? Para cuando estos renuevos empiecen a echar las raíces, tengan suficientes nutrientes para que puedan desarrollarse bien. Entonces en este caso utilizamos un abono de liberación lenta que nos dura más o menos 6 meses en la planta, siempre en el espacio que le dejamos a la planta para crecer, que es donde va a sacar las raíces nuevas. ¿Qué significa eso, Juan Camilo, de liberación lenta? De liberación lenta quiere decir que cada que tú le eches agua a la planta, él va a soltar de a poquitos abono. Entonces es un abono que tú lo echas y te duran 9 meses, entre 6 y 9 meses en la planta. Y ya terminamos de rellenar de sustrato. Esa es una catleya. Esta es una catleya, sí. A la catleya, ¿qué le gusta en cuanto a condiciones climáticas? En cuanto a condiciones climáticas, ellas normalmente las encuentras creciendo sobre los árboles. Entonces, por eso debes tratar de recrear como esos medio ambiente o ese microclima en el que ellas crecen. Entonces, ¿qué les gusta? Un lugar muy aireado, ¿sí? Que tenga muy buena cantidad de luz, pero no directa, que sea como una luz filtrada, ya sea bajo polisombra, bajo árboles, pero que no les entre la luz derecho del sol. Y los riegos deben ser espaciados, siempre dejando que el sustrato en el que la estamos sembrando se seque casi por completo entre los riegos. Entonces las orquídeas normalmente se riegan 2 o 3 veces por semana. Ah, ok. ¿Y lo hacemos circular o sobre la planta? Más o menos cuánta agüita. Lo ideal es que el sustrato quede muy bien mojado, ¿sí? Entonces echar suficiente agua para que salga por debajo, ¿sí? Así nos damos cuenta que todo el sustrato ha quedado completamente humedecido. Más o menos, ¿en qué etapa está floreciendo, por ejemplo, esta planta, esta catleya? Estas plantas o todas las orquídeas en general siempre florecen por los brotes nuevos que están creciendo. Entonces, en este caso, esta catleya va a florecer por este brote y por este brote pequeño, que son los que están en crecimiento en este momento. ¿Sí? ¿Y ahí más o menos cuánto faltaría para que ya le salga la flor? Ellas tienen sus épocas de floración. Normalmente florecen 1 o 2 veces al año, y siempre cuando la hoja ya está madura. Ella primero saca el renuevo, crece la hoja por completo, y de ese brote nuevo es donde saca la floración. Que quedaría más o menos como esta que está acá. Que son más o menos como estas, que también son catleyas. Entonces aquí ya tienes la planta sembrada. Mira que los rizomas quedaron por encima del sustrato, y esta es como la forma ideal para que ellas estén sembradas. Siempre en un sustrato que sea muy poroso, muy aireado. El sustrato son muchas mezclas que puedes hacer, pero el principal es corteza de pino pátula mezclada con un poquito de piedra para que no retenga tanta humedad. Exactamente. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por lo que nos enseñaste hoy, y bueno, bienvenido siempre a Manos y Oficios. Muchas gracias. Recuerden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para que estén siempre pendientes de todo nuestro contenido, porque TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.